Hola, ¿cómo están? Shalom, espero que se encuentren bien, bienvenidos a Paseando por Tierra Santa. Y el día de hoy vamos a hacer un paseo dentro de la casa. Hagan de cuenta que vinieron a una clase, vamos a aprender un poco sobre la historia de Israel, sobre los imperios y los ejércitos que pasaron por este lugar. Muchos de ustedes me pedían, vi en los comentarios, una especie de orden, ya que son muchos los imperios y pueblos que pasaron por estas tierras. Y bueno, y pensé que sería bueno y adecuado hacer un video explicando y haciendo un poco de orden con respecto a este asunto. Eh, También vamos a ver un poquito la importancia de la región, quizás, y tratar de entender el contexto histórico, ya que hablamos mucho de romanos, bizantinos, cruzados, el imperio musulmán, pero nunca entendemos qué es lo que realmente trajo todos estos pueblos y todos estos ejércitos a estas tierras. Bueno, comencemos. Primero de todo vamos a comenzar diciendo que la región de la tierra de Israel, lo que se llamaba la tierra de Canaán, es una región que forma parte de la Mesopotamia. En la Mesopotamia tenemos que entender que hace 3000 años había dos imperios muy fuertes, que uno era el imperio egipcio y el otro era el imperio asirio. Esos dos imperios, el imperio asirio se encontraba en la Mesopotamia, el imperio egipcio se encontraba en lo que conocemos como Egipto, al sur, digamos al sudoeste de las tierras de Canaán o las tierras de Israel. Y entre esos dos imperios se encuentra la tierra de Israel. Y hay que entender que, como yo dije en algún video, que había un camino, una ruta especial, una ruta antigua que se llamaba la Vía Maris, que era la vía del mar, que no iba todo el tiempo por el mar, pero sí tenía un tramo grande que iba por el mar, que pasaba por la costa, pasaba por Jaffa, por Cesarea, y luego doblaba hacia la derecha, o sea, hacia el noreste, y llegaba hasta lo que conocemos como el imperio asirio, ¿no? Lo que sería Siria al día de hoy y Babilonia. Entonces, esa ruta comercial conectaba entre esos dos imperios, y la tierra de Canaán estaba en el medio, que era una tierra fértil, además que tenía salida al mar. Por eso también es la importancia de estas tierras, ¿no? Por eso también otros imperios los egipcios en algún momento conquistan estos lugares, y todo este lugar, la tierra de Israel, pasa a ser una provincia más de Egipto. Por eso también después en algún momento Asiria va a venir y va a conquistar, como nos relata la Biblia, después Babilonia en el año 586 a.C., con la destrucción del templo, y así van a después venir todos los imperios, ¿no?, que conocemos: el imperio helenista, los persas, no lo estoy diciendo por orden ahora, los romanos, y bueno, y después de eso vamos a hablar a continuación. Muy bien, ya que entendimos la importancia de estas tierras, lo que estoy hablando es la importancia antes de que nazcan dos de las religiones más importantes, ¿no?, de las religiones monoteístas. Todo esto estoy hablando antes del nacimiento del judaísmo, que es la primera religión monoteísta, la primera religión que va a creer en un solo Dios, y luego posteriormente el nacimiento del cristianismo a raíz del judaísmo. Entonces, antes de la religión, de la palabra religión, hay que entender que estas tierras eran muy importantes y muy estratégicas para muchas naciones e imperios fuertes, como el que nombramos, como el egipcio, el asirio y luego el babilonio. Después, por supuesto, venían todos los imperios de los que hablamos. Muy bien, vamos a lo nuestro, vamos a empezar a hacer un poco de orden, vamos a hacer algo así como una línea de tiempo, ¿no? Yo acá preparé algo especial, espero que lo disfruten. Vamos a tratar de entender quién estaba aquí en la tierra de Israel o en la tierra de Canaán hace 3000 años atrás. Vamos a ir. Antes de 3000 años atrás hay que mencionar que prehistóricamente se encontraron restos. Aquí en Israel hay sitios organizados que se pueden pasear, como las cuevas del Carmel. Hace no mucho subí videos sobre el Carmel, y en el Carmel hay cuevas prehistóricas
que se encontraron restos de los neandertales de millones de años atrás, o sea que ya había asentamiento en estos lugares, ¿no? Pero si hablamos de asentamientos bíblicos, lo que se acerca más a lo que nos relata la Biblia, tenemos que ir 3000 años atrás, digamos desde 3000 antes de Cristo hasta 1200 estuvieron aquí los cananeos, ¿ok? Los cananeos que, por decirlo así, eran una provincia de Egipto, ya que los egipcios, los faraones egipcios enviaban a sus terratenientes, a sus tenientes a este lugar a cobrar impuestos, ¿ok? Jaffa era una de esas ciudades que tenía que pagarle impuestos al faraón en Egipto, ¿ok? Eso es de 3000, digamos 3000 antes de Cristo a 1200 antes de Cristo, ¿ok? Antes de Cristo. Después de los cananeos ya viene lo que conocemos como los israelitas, ¿ok? Aquí ya empiezan los israelitas en el año 1000 antes de Cristo más o menos. Por supuesto que estoy saltando la historia, ¿no? Se conoce la historia de los israelitas, la historia de Abraham, el primer patriarca, que viene de Ur-Kasdim, de la Mesopotamia, un lugar donde se adoraban dioses paganos. Todavía no existía el monoteísmo, no se creía en un solo dios, se creía en varios dioses, y Abraham recibe el llamado de Dios y le dice Lech lecha l'artzeja, o sea, vete al país, a la tierra de Canaán, dice, le daré a ti y a tu descendencia la tierra de Canaán, ¿ok? Y Abraham emprende el viaje a la tierra de Canaán, cuando en la tierra de Canaán no es que estaba vacía y deshabitada, sino ya había muchísimos pueblos y tribus de otras naciones, y por supuesto que Abraham va a crear su descendencia, va a tener sus hijos, a Isaac, y después lo va a seguir Jacob, que Jacobo se va a convertir en Israel, así se va a pasar a llamar el nombre de esta nación. Y en algún momento los hijos de Israel, los israelitas, van a tener que descender hacia Egipto a causa de una hambruna, de una sequía que había en el lugar. Y cuando descienden a Egipto, conocemos la historia que los egipcios en algún momento, al comienzo las relaciones eran buenas, pero después los egipcios los esclavizan y tienen que pasar 400 años de esclavitud hasta que viene Moisés y los salva, los libera del faraón, de la mano del faraón. Y luego los israelitas van a cruzar el Mar Rojo y van a entrar en la tierra de Israel cruzando el río Jordán con el liderazgo de Josué. Moisés ya no va a estar más, no va a poder entrar, no va a ser la generación que va a tener la suerte de entrar en la tierra de Canaán, y Josué va a liderar al pueblo y luego se van a formar las 12 tribus y el resto es historia. Muy bien, los israelitas que conquistan la tierra de Canaán. La primera ciudad que conquistan es Jericó. Recuerdan las vueltas tocando los cuernos, los shofarim. El shofar es el cuerno, derribando las murallas de Jericó y luego conquistando la tierra de Canaán, y así es como se va a establecer los israelitas. De ser un pueblo nómada prácticamente, se van a pasar a asentar en estas tierras. Muy bien, después de los israelitas tenemos ya aquí en este periodo, por supuesto, después de la época de los jueces vienen los reyes, ¿okay? En un momento hay una necesidad de reyes. El primer rey va a ser Saúl que proviene de la tribu de Benjamín, y luego lo va a suceder David, un pastor que viene de la tribu de Judá, David ben Ishai, David hijo de Ishai, que va a ser el segundo rey de Israel, y luego su hijo, uno de los hijos de David, Salomón, Shlomo, va a ser el que va a suceder a David y va a construir el primer templo de Jerusalén. Se construye el primer templo de Jerusalén, después viene la división del reino de Israel, se dividen 10 tribus, las 10 tribus del norte se dividen de Judá y Benjamín. Judá y Benjamín quedan aparte, y luego vienen un periodo de muchos reyes que reinan. En algún momento la administración de los reyes pasa a ser mala. También hay que decir que muchos enemigos crecen, como los babilonios, un imperio gigante que de alguna manera, hay que decirlo, era más fuerte que los israelitas, y en algún momento imponen su fuerza y llegan hasta estas tierras y conquistan
la tierra de Israel y destruyen el primer templo de Jerusalén en el año 586 a.C. ¿Okay? Se destruye el templo de Jerusalén, se exilia al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es exiliado hacia Babilonia. Hay relatos de la Biblia que dice el pueblo de Israel extrañaba la tierra de Israel, siempre pensaba en el templo, tenía muchas generaciones que nacieron ahí en la misma Babilonia, hasta que luego en algún momento viene un imperio más fuerte que los babilonios, por lo menos en ese momento, el imperio persa, liderado por Ciro, por el rey Ciro, Koresh en hebreo, y conquista a los babilonios y los mismos, estos ya son los helenistas, y los mismos persas venían con una política un poco diferente como la del imperio babilonio. Conquistaron a los babilonios, liberan a los israelitas, les dicen: ustedes pueden retornar a su tierra y pueden construir su templo, reconstruir su templo, pero me van a tener que pagar impuestos a mí. Eso lo dice Ciro. El pueblo israelita pasa a ser una parte del imperio persa, pero tiene su autonomía, tiene de alguna manera su autonomía, su libertad para hacer su culto religioso y para construir su templo. Así es como los exiliados de Babilonia, de Babel, retornan a la tierra de Israel y comienzan a construir el segundo templo de Jerusalén. Y en esa época se da algo muy interesante, que es cuando comienza ya a hacer algo fijo la lectura de la Torá, la lectura del Pentateuco. Los días lunes y jueves se empieza a hacer un ritual, digamos, fijo, leer la Torá. Esa costumbre la establece una persona llamada Ezra Asofer, que es Ezra, el nombre Ezra, que es el escritor, y eso ya pasa a ser una costumbre que queda hasta los días de hoy, ¿no? Hasta los días de hoy nosotros leemos los días lunes y jueves, se lee todos los días, ¿no? El que es religioso lo lee todos los días, pero lunes y jueves son días que se leen especialmente la Torá, el Pentateuco, y son los días donde se celebran la celebración del Bar Mitzvah, que en algún momento se las mostré en Jerusalén, que es la celebración tanto para hombres como mujeres, que pasan de la niñez a ser adultos, ¿no? Asumen sus responsabilidades. También en esa época se reconstruyen los muros de Jerusalén, hablamos en algún momento de los muros de Jerusalén, una ciudad que fue conquistada muchísimas veces y fue destruida y reconstruida muchas veces. Después de los persas vienen en el año 320 y pico aproximadamente, vienen los helenistas. En Grecia nace un macedonio llamado Alejandro el Magno, crece y forma un ejército, uno de los ejércitos e imperios más fuertes del mundo. Alejandro tenía una visión un poco diferente a otros conquistadores. Su visión era, si bien conquistaba los pueblos, pero también su visión era de anexar esos pueblos y que esos pueblos absorban la cultura de los helenistas en este caso. La cultura helenista es una cultura bastante diferente a otros pueblos, interesante, se basa en la belleza, en el trabajo, en mantener el cuerpo bien. Por eso cuando ven las estatuas que había eran perfectas. Ingresan lo que llaman los teatros, los juegos, ¿no? lo que conocemos hasta el día de hoy como las Olimpiadas, viene todo de Grecia. Algo que después, más tarde, los romanos van a tomar, van a adoptar esa cultura y lo van a tratar de mejorar y cambiarlo un poco. Los romanos toman mucho de los griegos, ¿no? Por eso se dice la cultura greco-romana. Y en algún momento los judíos que vivían acá, empezaron a absorber mucho de esa cultura griega y se empezaron a poner nombres griegos también, muchos nombres de Alejandro. Cuando llega Alejandro y conquista aquí, dicen que el sumo sacerdote en ese momento se acerca a él y Alejandro se arrodilla y muestra un gran respeto hacia el sumo sacerdote. De alguna manera la conquista de los helenistas no fue una conquista quizás tan sangrienta y dentro de todo tuvo buena recepción Alejandro el Magno, de tal manera que hasta el día de hoy muchos judíos se ponen el nombre de Alexander o Alejandro, ¿no? O sea, tiene cierto respeto.
Lo que pasó es verdad, me van a preguntar, pero Damián, ¿cómo puede ser? Después escuchamos que tuvo la guerra de los macabeos, que los judíos se rebelaron contra los griegos. Eso es posterior, eso ya pasa a ser en el año 167 a.C. Alejandro el Magno muere muy joven, muy poco pudo ver de lo que conquistó de la tierra de Israel, y se empiezan a pelear los generales del ejército de Alejandro el Magno, de los griegos, de los helenistas, se empiezan a pelear entre ellos por quién va a heredar el trono, quién va a tener el poder, y ahí es cuando en algún momento los selevcos, el ejército de los selevcos de la parte digamos, de la Mesopotamia, deciden sacar una serie de reglas que incluyen, intervienen en la vida religiosa de los judíos, que les prohíben la circuncisión, que los obligan a adorar dioses paganos, y ahí es cuando estalla la revuelta de los macabeos. La revuelta de los macabeos empieza en la ciudad de Modín, creo que en algún video estuvimos por ahí cerca, que en el Valle de Ayalón caminé un día y conté sobre eso, uno de mis primeros videos. Como pasa el tiempo, vamos haciendo cada vez más videos, cada vez vamos aprendiendo más. Y esa revuelta comienza cuando Matitiau a o el sacerdote Matitiau, asesina a unos enviados del ejército selevco que le quieren obligar a adorar a uno de sus dioses, de los tantos dioses griegos, y así comienza así es como los macabeos comienzan a luchar contra los griegos. ¿Cómo es que los macabeos lograron vencer a los griegos al final? Es una buena pregunta. Se puede decir que los macabeos lucharon en una forma de guerrilla, vamos a decirlo. En forma de guerrilla lucharon escondiendo, ya que eran mucho más inferiores en números, lucharon contra los griegos usando la geografía que tenían y la topografía que tenían. Obviamente que los judíos conocían mucho mejor el país que los griegos porque vivían aquí, y hay muchos escondites, ¿no? Hasta el día de hoy que se puede ver, se pueden visitar, muchos escondites de la época. Tuvimos muchas revueltas aquí en Israel, la revuelta de los macabeos, la revuelta de los judíos contra los griegos, dos guerras contra los griegos. Entonces hay muchos lugares donde se pueden ver escondites, cuevas, túneles cavados en la tierra, en la misma roca, en la misma piedra, que generalmente es piedra, la mayoría de la piedra es caliza, y entonces así es como lucharon contra los griegos y lograron liberar el templo de Jerusalén, y bueno, y de alguna manera devolverse el poder de tener el templo de Jerusalén. El reino de los macabeos o asmoneos es lo mismo, Macabim o Heshmonaim, o macabeos y asmoneos, es lo mismo. Dura unos años hasta que en el año 63 a.C. viene un imperio. Uno de los imperios más grandes, decía, que más conocemos, el imperio romano. Hay una disputa, hay peleas internas entre los asmoneos, por quién tiene el poder, por los reyes asmoneos. No vamos a entrar en eso, lo dejamos quizás para otro video. Y los romanos toman el poder, anexan a este territorio, pasa a ser la provincia de Judea, una provincia más del Imperio Romano. Y bueno, aquí es una época muy interesante. Saben, es la época donde ya comienza, donde nace Jesús, el comienzo del cristianismo, el comienzo de unos grupos pequeños de judíos que empiezan a seguir a otro judío que se llama Jesús y les trae enseñanzas y hace milagros y cura, y empieza a ser una amenaza de alguna manera tanto para el Imperio Romano y también para los sacerdotes del Templo de Jerusalén, que de alguna manera no lo recibieron. Entonces aquí en el año 66, ya posterior a Cristo, ¿no? En el año 66 comienza lo que se llama la revuelta judía o la primera guerra judeo-romana, que es la guerra de los judíos contra los romanos. Los judíos se cansan de pagarle impuestos, de tener que ver en Jerusalén la bandera de la 10ª legión con el símbolo del cerdo, que el cerdo es un animal impuro que no está permitido en el judaísmo y no se puede ingerir. Entonces se cansan, muchas provocaciones del lado de los romanos, y los judíos quieren libertad, y estalla así la revuelta judeo-romana. Es un desastre, termina en el año 73 con la destrucción del segundo templo,
miles de judíos crucificados, esclavizados. La mejor muestra que tenemos, no solo la arqueología, tenemos el que va a Roma y va al Colosseum, Colosseum así es como se dice, está al lado del Colosseum, está el arco de Tito. En el arco de Tito adentro se puede ver que hay una piedra tallada que muestra cómo el ejército romano trae esclavos y esos esclavos van llevando en sus hombros el candelabro, la menorá. ¿Ok? Los romanos se quedan mucho tiempo, van a estar casi 4 siglos aquí. En el año 167 aproximadamente después de Cristo comienza la Segunda Guerra Judeo-Romana. Un revolucionario llamado Bar Kokhba decide luchar contra los romanos en forma de guerrilla, como lo hicieron los macabeos, pero con éxito al comienzo, pero al final los romanos los terminan reprimiendo, traen otros procuradores de otras provincias, y al final esos judíos que se escondían en esas cuevas, los romanos deciden incendiar esas cuevas y al final los judíos no pueden respirar y terminan, digamos, repeliendo esa rebelión judía, y eso es lo que termina, así como los judíos definitivamente son casi exiliados del todo de la tierra de Israel. Muy bien, después de esa época, ya en el siglo IV va a venir el periodo bizantino, que el periodo bizantino es un periodo en que Roma ya pasa a ser de ser un pagana, pasa a adoptar el cristianismo como religión oficial. Teodosio, en realidad Constantino es el que decide declarar a la religión cristiana como una religión lícita, y Teodosio es el que lo va a confirmar. El emperador Teodosio es el que la declara ya como oficial, como religión del imperio. ¿Okay? Cambia mucho las cosas. Los cristianos, de ser perseguidos, pasan a ser a los que persiguen a los paganos, y el paganismo se va acabando en Roma y en otras provincias del imperio. Y bueno, los bizantinos van a estar hasta el siglo VII. En el siglo VII va a venir una fuerza nueva, el imperio musulmán, los musulmanes. Mahoma, la fe de Mahoma. Mahoma es el mensajero de Dios, en Muhammad en árabe. Recibe la palabra de Dios. Después de posterior a Muhammad viene Omar. Omar es el gran conquistador del Islam. Llega a Jerusalén con sus fuerzas y conquista Jerusalén, y los musulmanes van a quedar aquí muchísimo tiempo. En el siglo XII, empiezo a cortar un poco para hacer es muchísima información, como pueden ver. En el siglo XII va en Francia, va a haber un concilio que se llama el Concilio de Clermont, donde el papa de ese momento, el papa va a llamar, ¿cómo se llamaba el papa? Me olvidé, perdón, después lo voy a escribir. Va a pedir que los cristianos viajen a Tierra Santa y liberen a Tierra Santa de las manos musulmanas, ya que los lugares cristianos habían sido reemplazados y convertidos en mezquitas, habían sido profanados, y así es como comienzan las cruzadas, una época más o menos de 200 años, desde el año 1099 hasta 1291, donde los cruzados van a llegar en 1099, van a conquistar Jerusalén. Ahora, la única razón por la que los cristianos, esos cristianos que venían de Francia, después se iban a sumar fuerzas de Alemania y de Inglaterra, con Ricardo Corazón de León, la única razón por la que los cristianos pudieron conquistar a los musulmanes es porque los musulmanes estaban fraccionados, estaban divididos entre ellos, las diferentes tribus tenían diferentes disputas y los agarraron en un momento débil a los musulmanes. Así es como los cruzados logran, así es como la tierra de Israel vuelve a ser cristiana de alguna manera en ese momento, ya que los cruzados toman el lugar, reconstruyen el Santo Sepulcro, ya que en el año 1009 había sido destruido, lo reconstruyen y pasa a ser un lugar, unas tierras cristianas. En el 1291 los cruzados son expulsados de la tierra de Israel. Acre, ya habían perdido Jerusalén. Acre va a ser la última ciudad, el último lugar, la última ciudad que ellos sostienen, donde está su capital. De hecho, hasta el día de hoy en Acre hay
una ciudad subterránea cruzada que se puede ver, y van a ser expulsados por un imperio que se llaman los mamelucos. Los mamelucos son musulmanes originarios de la tierra de Caucasia que fueron convertidos al Islam por los mismos musulmanes. Recibieron una educación militar, educación religiosa, se convierten al Islam y vienen y eran unos guerreros feroces que en la mayoría de los casos no usaban murallas. La táctica de ellos era luchar a campo abierto, no usaban las murallas. Los mamelucos van a estar aquí hasta el 1517. En 1517 llega aquí el Imperio Otomano. Hay una batalla entre los otomanos. Aquí se me terminaron las... sí, creo que no tengo más, se las debo. Los otomanos, o sea, lo que es hoy en día Turquía, viene el Imperio Otomano y hay una batalla entre los otomanos y los mamelucos. Los mamelucos con guerras, con espadas, así como con armas frías, vamos a decirlos, y los otomanos ya con la invención con armas de fuego. Una batalla muy desigual. Los otomanos, por supuesto, se imponen, y así es como comienza el Imperio Otomano, que va a estar aquí durante casi 5 siglos, de 1517 hasta 1917. Nos vamos acercando al final. Los otomanos, el reinado otomano, Sulemán el Magnífico, como conté en el Paseo de las Murallas de Jerusalén, reconstruye las murallas de Jerusalén, le da cierta importancia a Jerusalén, pero no es el lugar más importante. Recordemos que el lugar más importante para los musulmanes es la Meca, que está en Arabia Saudita. Lo que conocemos como el Domo de la Roca, la cúpula dorada, donde estaba el templo los 2 templos de Jerusalén, es el tercer lugar más sagrado para el Islam. ¿Okay? No pasa a ser un lugar, no el lugar más importante de Jerusalén, como digo, y en el año 1917 ya el Imperio Otomano estaba bastante debilitado, y ahí es cuando llegan los ingleses, el Imperio Británico, viene aquí, conquista este lugar, conquista lo que ya llamaba la región de Palestina. A propósito, Palestina, hablemos de dónde viene ese término, ¿ok? ¿Saben qué? Primero terminemos con la historia. 1917 a 1948 los británicos van a estar aquí, van a construir muchísimas cosas, van a construir las vías del tren, van a dejar preparadas las vías del tren para que Israel luego tenga hoy en día trenes, ¿no? Por supuesto que las mejoraron, pero se usaron mucho de las instalaciones que hicieron los ingleses. El puerto de Haifa lo construyen los ingleses, no porque eran buenos y porque querían Israel, todavía no existía el Estado de Israel, la independencia de Israel no se había declarado, sino porque era la forma que tenían de exportar el petróleo y todos los bienes que extraían de otros países. O sea, no solo tenían estas tierras, tenían las tierras de Jordania y otras tierras en la Mesopotamia los ingleses. O sea, se las dividieron con los franceses. 1917 a 1948 los ingleses. En 1948, esto me voy a explayar otro día sobre esto porque es muy largo, los ingleses se cansan del mandato británico. Habían recibido de las Naciones Unidas lo que se llama el mandato británico, eran, digamos, la tropa encargada de poner el orden entre los árabes y los judíos. Hay que decir que en 1860 empiezan a llegar las primeras inmigraciones judías. Ya había judíos, pero empiezan a venir judíos en números que se empiezan a instalar, judíos que empiezan a creer en el movimiento sionista. El movimiento sionista es el movimiento que llama a los judíos a retornar a Sion, a la tierra de Israel. Muchos lo hacen por ideología. Las primeras migraciones más que todo fueron por ideología. Ya la cuarta y quinta inmigración ya es más por el Holocausto. En 1933 empiezan las leyes raciales en Alemania y bueno, empieza en 1945, ya es la solución final. Los judíos son exterminados en masas, y por eso muchos no les queda otra que venirse a la tierra de Israel o ir a otros lugares del mundo como Estados Unidos, lo que se llama la diáspora. Y así es como en 1948 se crean movimientos de resistencia judíos. No solo había movimientos de resistencia judíos, los árabes tampoco querían a los ingleses. En un momento se da la declaración de Balfour, una declaración que dice que tiene que haber un Estado judío y un Estado palestino. Esa idea de 2 estados los árabes no la aceptan, nunca la aceptaron,
y así es como los árabes en un momento, Israel en 1948, David Ben Gurión, el primer ministro, declara la independencia de Israel. Los estados árabes atacan al joven Estado de Israel, 5 países lo atacan, Israel logra vencer. En una de las guerras, después iban a venir muchas más guerras, pero eso lo dejo para otro video. Y así es como se nace el Estado de Israel, ¿ok? Hablando de Palestina, quería hacer un poquito, detenerme en lo que es, de dónde viene el término Palestina, de dónde vienen, son los filisteos, tienen algo que ver con los filisteos. Palestina es un nombre que fue dado en el siglo II por el emperador Adriano, uno de los emperadores romanos. Adriano es el emperador que le dio la cara, digamos, pagana a Jerusalén, decide transformarla en una ciudad pagana totalmente y la llama Aelia Capitolina. Cuando se da la Segunda Guerra Judeo-Romana, lo que llamamos la Guerra de Bar Kokhba, que termina con el exilio de los judíos definitivamente, Adriano se enfurece tanto, le cuesta tanto terminar con los judíos, que por la rabia y la furia que le tenía a los judíos, decide llamar a este lugar Palestina en referencia a sus enemigos bíblicos, que eran los filisteos. Palestina, filisteos, filisteos en hebreo es Plishtim, Plishtim viene de la palabra Polesh, Polesh es invasor, y no tiene nada que ver los filisteos bíblicos con los palestinos de hoy. ¿Okay? Los filisteos, no hay ningún lapso de sangre, nada que conecte la arqueología, son dos pueblos totalmente diferentes. Los filisteos venían de Grecia, de alguna parte de Grecia, quizás de Creta, probablemente, y venían en busca de tierras a causa de erupción de un volcán que hubo por ahí, o alguna clase de hambruna o sequía que había en esos lugares, y vinieron en busca de estas tierras, fueron exterminados por los babilonios, dejaron de existir. Un pueblo sumamente interesante, hay un museo de los filisteos en la ciudad de Ashkelon, una de las ciudades que ellos habitaban, una cultura súper interesante. Y lo que puedo decir de los palestinos es que son un pueblo que viene de diferentes países, jordanos, sirios, que vinieron a habitar aquí a las tierras de Israel, lo que se llamaba Palestina. Ya desde el siglo II toda esta región se pasó a llamar Palestina, y después ya en 1948 Israel declara su independencia y va ganando territorios con las guerras que lamentablemente se van originando. No, nada de política, no es mi intención, simplemente hacer un poco de orden en la historia. Sé que no ordené todo, requiere más videos, más explicaciones, pero bueno, más que todo la idea era hacer un poco de orden. Y para ir terminando, aquí tengo una línea del tiempo en que les puedo mostrar el periodo cananeo, 3600, como les dije, hasta 1200 judíos, y es la vuelta a Sion. En el 330 y pico ya los helenistas, ¿ok? El periodo helenístico, el 167 a.C. los asmoneos o los macabeos, el periodo asmoneo. En el 63 a.C. los romanos. En el año 300 el nacimiento de Jesús, el comienzo de la época cristiana. Por supuesto, la época cristiana va a venir mucho más tarde, ¿no? La religión cristiana en el siglo IV va a pasar a ser una religión oficial y la religión más grande del mundo. No hoy en día, no, hoy en día la religión musulmana es la más grande del mundo. 324 el periodo bizantino, ¿ok? El 638 el Islam, el periodo del Islam. 1099 los cruzados vienen y conquistan Tierra Santa. 1517 o 16 los otomanos, el imperio otomano. 1917 el imperio británico, como pueden ver, y en 1948 el Estado de Israel. Muy bien amigos, espero que hayan disfrutado del video. Me disculpo si no pudieron ver bien las cosas. De a poquito vamos a ir aprendiendo y mejorando los videos. Bueno, más que todo la idea de este video era hacer un poco de orden en la historia. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, ya somos más de 1000 suscriptos. Ya lo vamos a celebrar, les prometo. Sigan compartiendo los videos, suscribiéndose,
dándole like, activando la campanita para poder recibir todo. Estoy muy deseoso de seguir compartiendo material y conocimiento con ustedes. Me emociona mucho leer los comentarios y saber que a ustedes les gusta esto. Sigo esperando sugerencias. De a poquito, lleva tiempo. Vamos a tratar de cubrir toda la tierra de Israel, toda la tierra santa, de conocer todos los lugares, para la gente que ya conoce y para la gente que no conoce, también para que puedan, aunque sea si no pueden venir aquí, que puedan conocer los lugares desde la pantalla, por este medio, por este canal, y con la esperanza de que algún día nos podamos encontrar y quién dice, quizás los pueda guiar a ustedes. No se olviden que yo soy guía de turismo. Estoy pasando una época que me lo tomo bien, todo es relativo, pero estoy sin mi trabajo, estoy acostumbrado, vengo de años de actividad, de guiar grupos, de estar con gente, y bueno, ahora es una época que me toca. De alguna manera estamos tratando de hacerles llegar información y de que ustedes conozcan Tierra Santa por medio de este medio. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima, desde aquí, desde Israel, desde Tierra Santa. Que tengan un muy buen fin de semana y bendiciones. Gracias.